Agromich, Clínica Siol, GNU, Blue Gas, Moribito de México, Aguacate Chaena, Casa Tarasco Spirits, La Claqueta, Préstamos Confía, Pizza Hut, Black Coffee Gallery, Santa Clara, KFC, Aztecabo, Estocolmo 16, Industrial Ochoa, Botanas Frien de México, presentan Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Papan y a todo el comité organizador de este evento. Y pues el lema que a muchos les gusta, que dicen armonía con la naturaleza, que es una semana laboral. Hemos visto ahí temas multidisciplinares, algunos muy interesantes, temas de emprendimiento, de cultura laboral, de liderazgo, de coaching, algunos, etcétera, ahí que está pues muy ad hoc para todo el público. Y pues bueno, cuando me invitaron nuevamente, pues dijimos en armonía con la naturaleza y teníamos que revisar algunas tendencias. Sé que son 2 horas, así como para un formato de un curso o de un taller, pues es muy poco tiempo, pero intentaremos ahí bajar toda la información, la metodología, lo necesario para que se entienda pues todo lo que se viene y por qué el término en sí Tuluceno, que viene más, pareciera como de ciencia ficción, que de estos anglicismos o neologismos de repente que se usan en el emprendimiento. Pero vamos a empezar a desbastarlos un poquito. Me voy a permitir compartir para empezar a meternos en ello, hablando de que hay unas tendencias y megatendencias que estudian tanto, bueno, los científicos, tanto los tecnólogos y por supuesto los emprendedores, en los cuales nos dan luz para saber eh, qué tenemos que hacer, qué es lo que se viene, qué cambios normalmente se originan, porque hemos tenido muchísimos cambios en la historia, pero ahora parece que estamos viviendo unos de los más transformadores, de los más radicales, cambios que tal vez antes tardaban 20 años o 30 años en realizarse y que ahorita los vemos en 1 o 2 años materializados. Para eso tenemos que empezar a entender esas tendencias que ha causado el cambio tecnológico o las tecnologías disruptivas, que ahorita las vamos a revisar. Entonces, hay un impacto, hay unas herramientas que se han usado para tener estos datos sobre el avance tecnológico. Se supone que los datos que nos arroja las investigaciones nos dice que el impacto del cambio disruptivo tecnológico que estamos viviendo, que algunos científicos, en específicamente Ray Kurzweil, el ingeniero en tecnología de Google, le llama hoy como ese paradigma que teníamos de la famosa ley de Moore, del cambio exponencial que tiene la tecnología, porque cada año le duplicaban los millones de transistores que se le insertaban a los chips y había una curva exponencial de la tecnología que no lo lográbamos comprender, que igual en la presentación, igual en las 2 horas las vamos a revisar. Y ahora Ray Kurzweil nos decía que este impacto de esa ley ha tenido ciertas transformaciones y que ahora lo vemos con mayor auge en algunos contextos de la sociedad. Y decía específicamente el cambio tecnológico, le decimos que hoy más que la ley de Moore es una ley de rendimientos acelerados, más acelerados que esa ley de la exponencialidad que ellos nos hablaban. Por ejemplo, lo que está causando ahorita el avance tecnológico en relación a la parte organizacional, a la parte laboral, se nos dice que hay una caída en el rendimiento y resultados en la organización si no podemos seguir el ritmo de esa ley de Moore o de esa ley de rendimientos acelerados. Hay un aumento en la automatización del trabajo
hay agotamiento, pareciera que suena paradójico, pero o suena contradictorio que según la tecnología nos iba a liberar, nos iba a descargar de trabajo, pero pareciera que trabajamos más en esta época de tanta tecnología. Hay muchas personas que no trabajan las 8 horas o que no están cumpliendo con ese asunto y trabajan 10 horas, ¿no? Andan muy agotados. Cambios, dicen, la creación de nuevos puestos de trabajo. Obviamente con ese avance se van a generar nuevos puestos o algunos se van a eliminar. En los trabajadores hay inseguridad y por supuesto miedo a la pérdida del empleo con todo esto que nos dicen que se viene, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de la robótica avanzada, la manufactura agregada avanzada también con la impresión 3D, todo ello. Y como dicen los gerentes, los administradores tienen también ese temor debido a ese avance tecnológico de no hacer frente a todo esto que se viene, a todo cómo nos adaptamos, o en ocasiones dicen, pues tenemos que transformarnos, la palabra que está de moda y le dicen transformación digital de repente. Hay un desajuste en las habilidades también, se está haciendo reajustes en programas. Por ejemplo, estábamos muy acostumbrados, los programadores, los que se dedican a este tema de la tecnología, a programar de cierta manera o a programar para un cierto sector, a crear bases de datos relacionales o tradicionales. Y ahora nos hablan mucho de que hay un blockchain que está teniendo un gran impacto y que ahora tenemos que crear bases de datos distribuidas, peer-to-peer, con esos nodos con los que se está realizando un consenso, hay algoritmos ahí de consenso, hay liberación de esos códigos en Ethereum, por ejemplo, que libera sus códigos de programación para hacer smart contracts, todas esas cosas, ¿no? Hay un tipo de habilidades que está reajustándose, aunque sigue siendo el número uno, la carrera sigue siendo la número uno, la de ingeniería en sistemas, pero tendrán que también adaptarse, no solo a nuevos lenguajes de programación, sino también a nuevas habilidades. El trabajo remoto, oficinas reducidas, porque ya sabemos con este tema del metaverso, que podemos tener una oficina virtual 100% con realidad virtual, realidad aumentada, en los juegos, ¿no? En todo eso. Cambios en el diseño de la organización también, de organizaciones acostumbradas de manera jerárquica, que es lo que ha triunfado pues a lo largo de muchos años, pero ahora tenemos que darle paso a otro tipo de organización con el avance y el impacto tecnológico que se está teniendo y por ende nos va a llevar a tener nuevos estilos de liderazgo. Entonces, ¿qué más está causando? Bueno, como dice ahí, disminución en los contratos de trabajo, al grado no solo de tener una caída en el número de trabajadores, sino también de desaparecer, como muchos casos de algunas empresas que tenían 1,000 trabajadores y de repente pues se quedaron con poquitos porque eh, dejaron, así ejemplo, ¿no? Como el periódico Provincia, dejó de imprimir ese tiraje de periódicos, tenía muchos trabajadores y pasó al mundo digital 100%, ya no está como estaba antes ese periódico y tuvo que hacer ahí, pues, reajustar, remodelar ahí toda su estructura de los contratos y con los trabajadores. O como dice, aumento por cuenta propia, también debido al tema con la tecnología, plataformas como Workana, como Doctor Online, Doctoralia, o en muchas áreas donde ya podemos trabajar por nuestra cuenta. Y como dice aquí también, mayor variedad en los contratos en términos de horas de trabajo y el lugar de trabajo. Plazos más cortos para los trabajadores como para los gerentes, disminución de la estabilidad de la fuerza de trabajo, también el trabajo remoto que está causando ese avance tecnológico. Y como dice aquí, pues también mejor o peor equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, porque hay algunas, no enfermedades, pero sí algunas patologías que desde la psicología ven que causa, por ejemplo, el metaverso si no lo podemos controlar. Necesidad de otros estilos de liderazgo, como decía la diapositiva anterior. Hay un deterioro también de la situación económica al no entender muy bien hacia dónde vamos con estas disrupciones y lo mismo sucede para los gerentes ahí. Entonces también se está dando este fenómeno en las generaciones que nos han clasificado de baby boomers, que la generación X, la Z y no sé qué. También hay un envejecimiento ahorita de la fuerza laboral, hay una estadística pues de en 5 o 10 años qué edad van a tener la mayoría de los trabajadores en algunas instituciones. Hay inversión en programas
para ese envejecimiento. Hay variedad, como dice, de las necesidades de los trabajadores por los cambios de generación. Ahorita hay por ahí algunas instituciones en las que convergen 4 generaciones, así como nos han clasificado, que los baby boomers, la generación X, la Z y los millennials y no sé qué tanto ya están convergiendo en una institución y pues para ponerse de acuerdo en la cultura laboral que trae cada uno, pues sí se traslada al contexto empresarial. Y como dice, también hay una pérdida potencial de productividad y participación de los trabajadores debido a esa automatización. A ver, esa es una repetida, déjenme, me paso ya hasta las últimas de esa tendencia, como hay una globalización continua, y de aquí es donde nos vamos a meter de lleno a ese término. Hay una globalización continua y parece que ya terminó esa lucha que se tenía de ideologías, que de derechas e izquierdas, y vemos que solo hay un progresismo como tal que está rigiendo esas 3 transformaciones del mundo que se están dando: económica, tecnológica y política. Entonces, y debido a ello, pues nosotros tenemos que ver realmente qué vamos a hacer, qué oportunidades vamos a tener para emprender en esta época, qué época es la que estamos realmente viviendo, cómo le denominan, en qué tiene más impacto. Algunos que tenían unas habilidades en algún sector, resulta que dicen que ya con la robótica la gente va a preferir al robot que a nosotros. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara en ello. Voy a entrar, voy a empezar a definir lo que es ese tema de los conceptos a ver, déjenme la comparto nuevamente. A ver, aquí está. Bueno, vamos a empezar a definir primero para entender, porque el título de este tallercito pues se llama así: Emprendimiento disruptivo en el Tuluceno. A ver, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver con esto de la armonía con la naturaleza? Hay una autora que voy a citar en varias ocasiones, que es, digamos, la que más está pugnando por esto, la que más ha pugnado por la teoría del cyborg, por crear, no es casualidad, esa tendencia global que se está dando en el mundo entero de rescatar animales de la calle, de rescatar gatitos, perritos, etcétera. No es casualidad, sí tiene una tendencia. Donna Haraway es una científica, filósofa que ha hecho varias obras, como la obra que se llama Las promesas de los monstruos, Seguir con el problema, el manifiesto cyborg, eh, manifiesto de las especies de compañía, el patriarcado del osito Teddy, entre algunas otras, donde pues ella observa que parece que es inevitable no seguir con el problema que tenemos. No podemos vivir sin hacerle daño al planeta, pero nos sugiere algunas propuestas, tanto para los empresarios, para los científicos, todos que nos pongamos de acuerdo, porque sí podemos crear empresas que cambien el mundo a uno mejor. Y en el tema del medio ambiente, dice: ahora tenemos que darle paso a las humosidades, a las poshumanidades, a crear nuevas relaciones de parentesco no solo pues estamos viendo con las mascotas, en la armonía con la naturaleza, de que a veces decían, bueno, vemos un movimiento del veganismo, muy al estilo de esos movimientos de los lobbies, tanto feministas, LGBT, ecologistas, indigenista y todo eso que se está dando, y nos sugiere algunas propuestas para poder mejorar nuestra relación con la naturaleza y mantenernos en armonía, para seguir con ese problema, manteniéndonos en lo que pues se descubre algo más avanzado tecnológicamente hablando, que nos puede llevar a ello, ¿no? Entonces voy a partir ahí con esas acepciones desde el tema del antropoceno para llegar al concepto del Tuluceno. Antes de ello, teníamos un concepto en las eras geológicas o en las eras en las que como humanos pues hemos transitado. Primero empezamos con ese tema del Holoceno, que nos dicen los científicos, es el periodo geológico cuando la especie humana
era dominante cuando empezó a cazar pues todos esos animales grandotes que se extinguieron desde aquel entonces, porque pensábamos nosotros que ahorita es cuando se ha destruido, que los hemos extinguido nosotros en esta época, pero siempre ha sido decía Donna Haraway, ha sido un primate voraz en ese sentido. Y en ese tiempo, bueno, cuando le decía la famosa quinta extinción que ocurrió en ese tiempo de los grandes mamíferos, era el periodo del Holoceno. Eso se refiere a esas eras geológicas. Entonces, de ahí pasamos el término que normalmente aquí dice cuando se acuña, que es el antropoceno, que normalmente lo hemos interpretado, que es la dominación o es la incidencia que nosotros tenemos, aquí está todo pues el concepto y eso, como humanos para transformar la tierra con nuestra actividad y lo sustentan con el hecho de ver el daño ambiental. Y dicen, el antropoceno, ese ego que tenemos como humanos de creer que nosotros estamos destruyendo la tierra, la vamos a destruir y que también tenemos la capacidad para arreglarla, ¿no? Dicen, tenemos esa capacidad, el antropoceno así nos lo ha demostrado, somos la especie que se comporta como un organismo patógeno que decía este, Lovelock, también el filósofo Lovelock, que decía, parece que nos comportamos como una plaga, ¿no? Y la Tierra parece que se está aligerando como en otras épocas, pues nos va a terminar expulsando si no nos comportamos. Y ese es el término antropoceno. Entonces, primero era el Holoceno, el antropoceno nos dicen, es la actividad que nosotros tenemos, del excepcionalismo humano, que nosotros tenemos para transformar la Tierra por medio de la actividad económica o humana que ya hemos tenido y estamos viendo que se han extinto algunos ecosistemas o todo lo que estamos viviendo del cual nos echan la culpa la actividad completamente industrial o capitalista y todo eso, esa es la época del antropoceno. De ahí los científicos cuando acuñan estos términos nos dicen ahora estamos en el tecnoceno. Ahora queda atrás, queda relegado el humano en ese sentido y pareciera que ahora está nuestro mundo dominado por la tecnología. Está empezando a dominarse por la tecnología. Ahorita hay algunos sustentos para entenderlo. ¿A qué se refieren cuando nos van diciendo ahora le vamos a dar paso a estas épocas? Entonces, a diferencia del antropoceno, donde dice solamente enfatiza ese impacto humano en la Tierra, el Tecnoceno ahora se centra en cómo la tecnología está remodelando nuestra existencia, está reconfigurando la sociedad, está modificando la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos unos con otros, emprendemos, nos educamos y muchas otras cosas, ¿no? Tiene efectos sociales y económicos muy interesantes, cosas que antes a lo mejor no realizábamos hoy con la tecnología, pues lo estamos viendo que hay un avance significativo y que no nos imaginábamos que iba a suceder. Hay cambios donde hemos visto cómo compañías multimillonarias se han disrumpido, han quedado relegadas por un avance científico-tecnológico y hay esos impactos. Entonces también, así como se nos decía, nosotros somos ese excepcionalismo de las especies que está dañando el planeta y pareciera que también nos están recargando la carga, pues la prueba de que nosotros también lo podemos arreglar, tenemos la capacidad para arreglarlo. Entonces, los efectos sociales y económicos se han visto trabajados por un avance de algunas tecnologías que ahorita vamos a revisar. Y de ahí, el concepto, a ver, déjeme adelanto, todos esos efectos, ay, a ver, creo que se no se alcanza a ver. Sí, esos efectos también medioambientales eh, que están teniendo, por ejemplo, si vemos ahí esa imagen, puede ser alguna imagen de la minería que se realiza con el blockchain. En ocasiones nos decían, pues las empresas de software son las que menos contaminan. La tecnología tenía una esperanza, un optimismo esperanzador tecnológicamente hablando, de que podíamos mitigar el problema ambiental con la tecnología. Y de repente nos dijeron, bueno, pero ya le echaron un vistazo al blockchain, ya le echaron un vistazo a la minería, cuánto poder de cómputo necesitan para la minería de criptomonedas,
y que está dañando el planeta de una forma muy impactante que merece la pena por replantear cómo se mina. Así que en El Salvador, pues dijeron, vamos a destinar un volcán para que lo usen ahí para la minería. Entonces, tiene esos efectos. Y ahora, cuando Donna Haraway dice, ¿saben qué? Pues esto parece inevitable, las ideologías que se peleaban ahí tras la Guerra Fría y que quién era, que sí que adoptábamos, que si todavía seguíamos con la economía de libre mercado o que pudiera ser distribuida de otra forma y que incluso el blockchain propugna por ello, ¿no? Que desaparezca todo el sistema financiero como lo hemos conocido, ese poder que se les ha dictaminado a los bancos o ese poder central de una autoridad controlando absolutamente todas nuestras finanzas. Llega Donna Haraway, llegan muchos autores, muchos científicos diciendo, vamos a seguir con ese problema, pero podemos crear una mejor relación con las demás especies y en esas demás especies incluyen a los cyborgs, incluyen a la tecnología, incluyen a la inteligencia artificial, incluyen a las Alexas, al Internet de las Cosas, a todo ello como que podemos tener una mejor relación para crear proyectos que se emprendan y que nos ayuden a mitigar un poquito el tema que estamos viviendo, ¿no? Y entonces Haraway propone alejarnos de esa narrativa centrada en lo que nos decía el antropoceno, de que el humano era el rey de todo esto, y que dijeron, pues está destruyendo el planeta, pero ¿qué creen? Tiene mucha capacidad en su cerebrito y también tiene la capacidad entonces para construirlo, que invente cosas que mitiguen ese problema o que arreglen por completo el daño ambiental. También es así que vimos que querían controlar con proyectos de geoingeniería, ahí lanzando azufre y no sé qué tanto a la capa para hacer llover y no sé qué tantas cosas querían ahí trabajarlo. Entonces, el tema, el concepto o lo que se acuña como Tuluceno, Donna Haraway y Lovecraft, pues en un tiempo lo hizo muy, en su mejor acepción, solamente lo creó como una mezcla de la mitología con la tecnología, cuando empezaban a hablar de esas leyes de la robótica también. Y Haraway le da un enfoque diferente a lo que es el término del Tuluceno. Decía, se debe de crear nuevas relaciones, tal vez hasta de parentesco, con otras especies. Debemos de tener, así es la característica de lo que es el Tuluceno, tendremos que estar en una época también donde haya una simbiosis coevolutiva, dice, entre interacciones entre humanos con otras especies, aprender a vivir de otra forma con la naturaleza. No va a ser casualidad, decía, tenemos un vínculo también muy especial, no solo con los arbolitos, porque pareciera que hay un proyecto ambiental y de inmediato decimos, ¿no? A plantar árboles. Pero ya vimos lo que estamos haciendo con los animales. Decía Haraway, ya vimos que algunos nos preciamos de ser muy ecologistas, pero nada más al plantar un árbol y dice, pero ¿qué pasó con toda la flora y fauna, ¿no? Dice, ¿qué pasó con los animales? Entonces, ella proponía esto y da unas sugerencias para emprender en esta época, da unas sugerencias de qué podemos hacer, pero como le llamamos disruptivo, tenemos que ver esos términos, tenemos que ver esas revoluciones que nos llevaron a esto. Entonces, destaca lo que es el Tuluceno, como dice aquí la viñeta, la tercera viñetita, destaca la interconexión de todas las especies, la necesidad de coexistir de manera sostenible y ética. Entonces, dice, da un desafío a los emprendedores, a los empresarios en general, a la humana. Dice la idea de que sigamos en el antropoceno y sí, ya vimos que el tecnoceno nos está bajando del pedestal con la inteligencia artificial a muchas cosas que nos creíamos, decían los chicos cuando estudiaban, digo, cuando estudian ahorita, si se quedan con alguna duda, pues en la tarde ya no van y le preguntan a una persona, lo consultan con los chats, con el chat GPT o lo consultan con el Google o buscan la clase de ese tema completita, se la encuentran en YouTube, le pausan al maestro y lo repasan, ¿no? Entonces decía ya ese desafío de que los humanos pues ya no somos la especie dominante y pues ve una mejoría en la relación con la naturaleza. O sea, no es
nada descabellado. Esas son imágenes nada más que generan ahí los chats. Si ustedes le ponen en Copilot, en Gemini, en las que te generan imágenes y le ponen ahí Tecnoceno y Tuluceno, una mezcla ahí, una simbiosis entre cyborgs, entre tecnología, con humanos y todo así como, así te lo muestra, ¿eh? Si ustedes lo buscan. Entonces, Haraway propone, así como tal parte, digo, no es como decir que vayamos y registremos como a nuestro hijo, a nuestra mascota y esas cosas, nomás dice, la idea de hacer unos nuevos parentescos, construir relaciones, comunidades, más allá de solo conexiones biológicas tradicionales, incluyendo alianzas entre humanos con otras especies. O sea, a eso se refiere, ¿no? Si nosotros observamos la tendencia, hay una estadística, a ver si la alcanzamos a revisar, muy interesante de este fenómeno que se está dando en proyectos vemos hoteles para mascotas, vemos que hay esos panteones, el cremarlas, el hacer muchísimos eventos, muchas cosas que ya se está trabajando, porque si hay una tendencia para tener una mejor relación con la naturaleza. Han crecido el número de personas que han dejado de consumir productos de origen animal, que continúa esa investigación y muchas cosas, ¿no? Entonces propone no solo eso de, ¿sabes qué? Podemos pues tener una mejor relación, hombre, también no los veamos tan eh, que somos seguimos siendo el excepcionalismo humano del antropoceno, ya estamos en otra época, estamos pasando del tecnoceno al tuluceno, decía Haraway. Y decía, podemos tener mejores proyectos sostenibles y colaborativos, ya con la tecnología nos lo va a permitir. Y por lo tanto, iniciativas que fomenten la sostenibilidad y la colaboración entre diferentes formas de vida. Lo vamos a ver cuando están haciendo proyectos de compostaje, donde se generan, aunque no lo crean, pues nuevas formas de vida, ¿no? Poshumanidades, o le dice humosidades, o sea, donde nos generan o nos ayudan pues en el daño ambiental. Y ahorita vamos a mostrar qué ideas se nos pueden ocurrir para emprender con esta sugerencia que nos hacen estos científicos. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos están sugiriendo que ahora es otra época? Hay una época muy interesante y se sugiere que hagamos ahora innovación en la sostenibilidad. Como dice, desarrollar negocios que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia ecológica. Tal vez rescatar ecosistemas. Se han extinto alrededor de 60 ecosistemas en Latinoamérica, desintegrando prácticas que beneficien tanto a los humanos como a los no humanos, a otras especies, ¿no? Tecnologías ecológicas. Nos sugiere crear tecnologías que apoyen a la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, en lugar solamente de hacer investigación, solamente de explotarlos. Modelos de negocio colaborativos, aumentar el modelo que involucren la colaboración entre diferentes sectores y comunidades, promoviendo la justicia social y la ecológica. El blockchain, en esencia, o por la naturaleza de creación de esa tecnología, va a cumplir con este tema de crear cosas colaborativas. Eso va a ser inevitable y ahorita lo vamos a revisar en otros documentos. Entonces, como esa época, bueno, a ver, eso ya lo revisamos, pero igual no está de más. Como dice aquí, el hecho de que nos liguemos, no debemos de excluir ya en nuestros proyectos a los animales, a las plantas, a los microorganismos, tanto sugiere Haraway. Y ahorita lo vamos a ver en los proyectos para la agricultura, para el rescate con unos hongos y todo que podemos emprender. Entonces dice, esto nos lleva a considerar a los animales como parte integral también de nuestro entorno. Nos lleva a repensar nuestras acciones y su impacto en la vida que tenemos con nuestra pues, labor todavía de esas cosas que nos quedan de la época donde dominábamos, ¿no? Entonces, Haraway propuso en su manifiesto Cyborg, lo puso el concepto y lo decía que era un híbrido, no solamente parecido, no era un robot como se da en las clases de robótica, en mecatrónica, etcétera, como que era una combinación de organismos vivos con tecnología. O sea, decía, puede ser tanto los animales, que ya hay proyectos de emprendimiento también de prótesis para los animales, sensores de geolocalización, que hay muchos que se pierden, y muchos proyectos que ahorita lo vamos a estar revisando. Entonces, la primera propuesta que se sugería
para empezar con ese rescate, para tener una mejor armonía con la naturaleza, pensando en que estamos en esta época. Vamos ahorita en otra presentación a revisar cómo es que nos estamos fusionando con la tecnología y qué estamos haciendo. Dice agroforestería y agricultura sostenible. Dice, vamos a tener que impulsar las prácticas agrícolas que integren árboles y cultivos, promoviendo la biodiversidad y la salud del suelo. Y dice, ejemplo de las relaciones de parentesco entre ese tipo de propuestas, pues podemos implementar granjas que combinan el cultivo de alimentos con la reforestación, creando ecosistemas agrícolas donde los humanos, plantas y animales coexisten y se benefician mutuamente. El impacto de una propuesta así de agroforestería y agricultura sostenible, pues mejorará la salud del suelo, aumenta la biodiversidad y proporciona hábitats para diversas especies, ¿no? Para los ingenieros agrónomos, para los de ciencia de los materiales, para los biólogos, para todo aquí se tiene que hacer toda una colaboración multidisciplinar para poder hacer proyectos de este tipo que sugiere Haram. También dice proyectos de restauración de ecosistemas. ¿Qué propone? Iniciativas para restaurar ecosistemas dañados o degradados. ¿Qué ejemplo de parentesco podemos empezar a tener en una propuesta así? Colaboración, me dice, entre comunidades locales, científicos y organizaciones conservacionistas para reintroducir especies nativas y restaurar hábitats naturales. Entonces, el hecho de que no solamente lo tradicional de hacer injertos entre, no sé, un aguacate, un mango, alguna otra especie ahí de frutas o de que sean los ingenieros agrónomos y que incluso descubrían hongos o descubrían algunas cosas para rescatar los suelos. Dice, y el impacto que podemos hacer con esto es revitalización de ecosistemas, mejora la calidad del agua y del aire y creación de oportunidades para el ecoturismo. O sea, urge ese tipo de proyectos. Hay carreras técnicas en los CECITES, en CONALEPS, en algunos de ecoturismo, de que salen así también con esas carreras en mecánica, en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. También en ecoturismo se ha impulsado últimamente en zonas como las de Colola y por aquí de la región de la meseta también. Otro que mencionaba dice cultura de micorrizas y agricultura regenerativa. Dice, podemos usar hongos micorrízicos para mejorar la salud de las plantas y el suelo. Bueno, es una especie de hongos ahí que se han encontrado eh, en algunas partes que no se dan en cualquier lugar, pues no se dan en tierra fría, en algunas zonas, ¿no? O en algunos lugares es imposible a lo mejor encontrarlos, pero se puede hacer esa combinación. Dice ahí el ejemplo de parentesco que sugiero, granjas que cultivan hongos junto con plantas para crear un sistema de apoyo mutuo, donde los hongos mejoran la absorción de nutrientes de las plantas y las plantas proporcionan carbohidratos a los hongos. Vean nada más, o sea, más que todo un injerto, una propuesta de rescate en la agricultura, es cuando dicen, no, se pueden combinar, pueden hacer ya multiespecies ahí, pueden crear las humosidades, hacer proyectos de compostaje, pero se puede hacer muchísimo si nos damos el paso a que podemos combinar, a que podemos nosotros también valorar un poco más a la naturaleza. Entonces, ¿qué impacto generaría esta iniciativa? Dice aumento de la fertilidad del suelo, reducción de la necesidad de fertilizantes químicos y promoción de la biodiversidad subterránea. Entonces, otra parte donde dice, si dejamos de lado solamente la parte de la agricultura para el rescate de esos ecosistemas o de las zonas donde se han dañado, dice, también podemos hacer una colaboración entre comunidades indígenas, pensando pues en la parte de las minorías. Dice, integramos el conocimiento tradicional, las prácticas sostenibles de las comunidades indígenas en la gestión de la tierra y los recursos. Ha habido una propuesta hace unos años de que se llevaba a la famosa Universidad de Pies Descalzos, donde, por ejemplo, no podemos hacer un proyecto de intervención, de quitar la cultura, de modificar las raíces o lo que valoran en las comunidades de este tipo. Por ejemplo, aunque no es una comunidad como tal de indígena, pero si hablamos, por ejemplo, de Capula, que es famosa por la alfarería, y en lugar de quitar la forma en la que ellos producen, que tienen la loza y hacen todas las catrinas y todo ello, podemos llevar una práctica, podemos apoyarles con tecnología
podemos mejorar sus procesos ahí para que a lo mejor separen el plomo, etcétera, algunas otras propuestas y mejoren la producción del barro, mejoren la producción de catrinas. Y por ejemplo, aquí en esa colaboración, ese ejemplo de parentesco, proyectos de conservación y gestión de recursos que involucran a las comunidades indígenas en la toma de decisiones y en la implementación de prácticas tradicionales sostenibles. Tal vez ahí no habla de un parentesco con otra especie o con una tecnología o algo así. El impacto que aquí sugiere de esa colaboración entre comunidades, pues nos dice protección de la biodiversidad, preservación del conocimiento ancestral y empoderamiento de las comunidades locales. Eso es una de las que sugiere. Otra propuesta también que tenía, decía urbanismo verde y jardinería comunitaria, ¿no? Diseño de espacios urbanos que integran la naturaleza y fomenten la participación comunitaria. Como tal, ella lo propone mucho, Donna Haraway, propone mucho este tema de la colaboración. Ahorita vamos a revisar por qué es inevitable. Los nuevos proyectos de los famosos Canvas que nosotros llenamos para hacer un pitch de venta, ¿de qué manera integro algo que parezca ya comunitario? ¿De qué manera digo, yo involucro a la comunidad o pongo eh, empleados bajo demanda o hago proyectos de colaboración al estilo Uber, al estilo Airbnb, eh, al estilo Workana, que se integra mucha gente que se identifica con un propósito? Entonces dice aquí el ejemplo del parentesco: jardines comunitarios, techos verdes que permiten a los residentes urbanos cultivar alimentos, mejorar la calidad del aire, crear hábitats para insectos y aves. Tal vez ahí no se habla mucho de producir la humedad que producirían en unos ecosistemas con los árboles, pero sí se puede tener un impacto, como dice ahí, crear hábitats para insectos y aves. Y entre toda la comunidad lo podemos ahí trabajar. El impacto que se genera de proyectos de urbanismo verde y jardinería comunitaria: hay una reducción de la huella de carbono, mejora de la salud mental y física de los residentes, según así está la estadística o el estudio que hicieron al respecto, y aumento de la biodiversidad urbana. Entonces, la otra que dice tecnologías de comunicación, vean nada más, interespecies, ¿no? Desarrollo de tecnologías que facilitan la comunicación y la interacción con otras especies. ¿Qué ejemplo de parentesco se da o se sugiere con esa adopción de un proyecto tecnológico de este tipo? Dice herramientas de comunicación basadas en inteligencia artificial que permitan a los humanos entender y responder a señales de los animales como las ballenas, los aves o los perros. Entonces, el impacto que se generaría con eso para ayudar a la naturaleza o para por lo menos continuar mitigando ese daño que continuamos. Dice mejora de la comprensión del respeto hacia otras especies, promoción del bienestar animal y fortalecimiento de la conexión entre humanos y no humanos. O sea, también se puede proponer eso, ¿no? Y también biofabricación y materiales sostenibles. Es otra de las propuestas que nos tiene Haraway en ese Tuluceno, de crear nuevas relaciones de parentesco, nuevas relaciones con especies y organismos, tanto máquinas y otros no biológicos, decía, que podemos emprender. Entonces, ahorita vamos a hablar hasta de las Alexas. ¿Qué podemos hacer con las Alexas? ¿Qué proyecto le podemos, qué modelo de negocio puedo hacer yo, incluso para decir, bueno, se está dando un boom de que están comprando Alexas y el asistente de Google y el Internet de las cosas y todo eso? ¿Qué puedo yo hacer al respecto? ¿Qué modelos de negocio genero si me hablan de que todo está desapareciendo por ese avance tecnológico, lo tradicional que conocíamos? Entonces, aquí en esta parte donde dice el uso de organismos vivos para crear materiales y productos sostenibles, no solo el compostaje, sino, por ejemplo, dice aquí, empresas que usan las bacterias, hongos o algas para producir bioplásticos, textiles y otros materiales, reduciendo la dependencia de recursos no renovables. Entonces, aquí el impacto que se genera, dice, hay una disminución de la contaminación, reducción de la huella de carbono y promoción de procesos de fabricación más ecológicos. No solamente, por ejemplo, hace poco nos había contactado una empresa que fabrica mucho plástico, bueno, Grupo Ortiz, que fabrica esos sacos, esas bolsas, y quería entrarle al tema, pues, de generar esa fabricación de bolsas, de todo eso, más amigables y para entrarle a este tema de ayudar también al planeta, ¿no? Entonces ahí decía, pues, con la ayuda de la ciencia de los materiales, el, para poder generar
pues esas bolsas más sostenibles, que mitiguen un poquito esa huella de carbono y aparte pues promover también esa cultura, incluso hasta por la economía circular, ahí decía este Grupo Ortiz, y están trabajando muchas empresas que tenían ese impacto en ello, ¿no? Entonces, aquí nos ilustra todo esto de que podemos formar esas relaciones simbióticas y sostenibles entre humanos y no humanos. Tal vez aquí se habló de hongos, de plantas, de animales y el famoso cyborg, pero hay otro tipo de cosas que vamos a observar con la tecnología. O sea, también las famosas poshumanidades. No nada más el hablar de un poshumano se refiere a un cyborg, a alguien sin cuerpo y viviendo en el metaverso y esas cosas que suenan de ciencia ficción, sino que también es un campo interdisciplinario que puede darnos luz para poner nosotros nuevas tecnologías que se relacionen con otras especies y pues podamos nosotros mejorar el impacto que se tiene en los ecosistemas. Entonces, esas son las poshumanidades. ¿Y qué se nos sugiere, por ejemplo, para emprender? Hablando de que es una tendencia el poshumanismo. Y dice, eh, previo a esto, yo sé que podemos decir que primero está el transhumanismo, que lo estamos viviendo también, pero dice ahí el famoso cyborg y el biohacking también se puede emprender, ¿no? Hacer proyectos que integran la tecnología en el cuerpo humano para mejorar o ampliar las capacidades humanas. Digo, lo estamos viendo con el tema de las prótesis, los nootrópicos también para la memoria. Tal vez a ellos se les están poniendo ahorita en personas con alguna discapacidad o con alguna deficiencia encefálica o algo así, pero también dicen, si queremos aumentar un poquito las capacidades, ya no tiene un efecto secundario, al menos en lo que se está trabajando algunas tecnologías. Ejemplo de proyectos que podemos hacer tomando en cuenta el poshumanismo, pues dice personas que se implantan chips, el RFID, o sea, radiofrecuencia, para abrir puertas, ya tenerlo pues aquí como un tatuaje pues en tu mano, para hacer pagos, almacenar información médica, ya se tiene también proyectos relacionados con ello, para ideas para innovación disruptiva, pues también ya no es solo tener el chip o usar el celular, sino también lo podemos tener ahí como no es una especie de calcomanía, pero sí hasta tipo código QR, ¿no? O un chip instalado ahí en la mano. Eso se viene, ¿eh? Ahorita vamos a revisar por qué es inevitable y por qué se está trabajando todo esto, qué proyectos hay de metaverso, de las criptomonedas, del blockchain. Como dice aquí, el impacto que esto genera, bueno, nos redefine o nos da por lo menos una idea de los límites del cuerpo humano, nos plantea esas preguntas sobre la identidad y la privacidad. Sé que se están desarrollando proyectos también para evitar la captación de datos biométricos que no queremos otorgar, aunque ya le dimos todos nuestros datos con la retina, con las selfies a las redes sociales. Entonces ya también no nos pongamos tan paranoicos en ese sentido. Y la otra, ahí en el tema de proyectos así para el tema del poshumanismo, desarrollo de prótesis, dispositivos de asistencia que se integran de manera fluida con el cuerpo y mejoran la calidad de vida. Ejemplo, igual prótesis de brazos controladas por el cerebro o con los cascos de realidad virtual que permiten a las personas realizar movimientos precisos y naturales. Aquí el impacto que se tiene en personas que realmente lo necesiten o si queremos también mejorar ese tipo de actividades, pues dice mejorar la movilidad y la independencia de las personas con discapacidades y por supuesto la igualdad de oportunidades, aunque cada vez se impulsa o se enfatiza más el tema de la inclusión, el tema también ya más allá de solo hablar de perspectivas de género, también el tema inclusivo por personas con capacidades especiales. En esta parte también de proyectos en ecología política y justicia ambiental, dice aquí hay estudios que abordan las interconexiones entre humanos y otros seres vivos y sus entornos con un enfoque en la justicia y la sostenibilidad. Como lo vimos ahorita en uno de los proyectos que decían de urbanismo verde, jardines comunitarios y la cultivación del cultivo de aeropónico, hidropónico y con todas las propuestas que dicen para rescatar algún ecosistema, pues se puede estar trabajando. Eso lo vamos a ver, lo vamos a estar en unos añitos, muchos proyectos ahí donde
van a ver un edificio completamente verde, van a ver un edificio que están sembrando en las azoteas, muchos proyectos ahí de hortalizas y que están haciendo un rescate y están generando un hábitat para aves, para insectos, para todo ello. Se viene todo eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí hice esos proyectos comunitarios de conservación que integran los conocimientos, se conserva pues el tema ahí de la cultura, la tradición en esas comunidades. Y dice, pero para proteger la biodiversidad y asegurar la justicia ambiental. Como sabrán algunos, hay lugares aquí en Michoacán donde se organizaron comunitariamente y dijeron, aquí ya no vamos a permitir en lo que la burocracia nos ayuda, aquí nos organizamos, creamos nuestra policía comunitaria y protegemos nuestros bosques, no sé qué, otro tema pues, pero un ejemplo para que vean que es muy fuerte, ¿no? El generar las comunidades en torno a un proyecto en común, válgame la redundancia. Y allí el impacto que se genera, bueno, promover una gestión más equitativa y sostenible de los recursos naturales y fomenta la cooperación entre las comunidades y especies, ¿no? Vamos a estar viendo que llegan, que se empieza a generar ese ecosistema ad hoc para una especie no humana, para ese hábitat. Igual, unas sugerencias también para esas poshumanidades, que esto a lo mejor ya se está haciendo con algunos proyectos de blockchain, con los tokens, que inició, por ejemplo, el blockchain de Ethereum con el tema artístico, que tokenizaba obras y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, dice arte y bioarte. Prácticas artísticas que utilizan materiales biológicos y tecnologías para explorar las relaciones entre humanos y otras formas de vida. ¿Vieron la imagen que mostré ahí, donde se ve una ciudad donde andan cyborgs, unas especies muy raras, cyborgs también de animales y ahí en Ciudad Circular y todo eso que le llaman? Bueno, también las artes se están transformando en ese sentido, se van a tener que transformar en esa parte que nos menciona este Haraway, en parte del Tuluceno. Entonces dice ejemplos aquí, instalaciones artísticas que cultivan tejidos vivos o utilizan bioluminiscencia, como lo hicieron en una ocasión que le insertaban no sé qué cosas ahí de la luciérnaga, unas plantas o algo así que parecía las hojas de esa planta ya parecían luciérnaga, ¿no? Empezaban a tener una especie de luz de neón y estaban ahí generando ese tipo de cosas, ¿no? el, Le insertaban o le injertaban, como lo hacían los agrónomos, y se veía pues como si se iluminaban las hojas o los árboles. Y como dice aquí, desafía las nociones tradicionales del arte y la vida y suscita reflexiones sobre la ética y la estética en la biotecnología. O también ahí vamos a encontrar unos proyectos con la nanotecnología combinada, pues ahí con la inteligencia artificial, con todo ello. Y también en ese tipo de proyectos del poshumanismo, en la antropología de multiespecies, o sea, el crear empresas de base científica donde se estudian las interacciones entre humanos con otras especies que involucran los microorganismos, involucran también los robots con inteligencia artificial. Y dice aquí, se hace una investigación etnográfica que explora las relaciones entre pastores y sus rebaños en diferentes culturas y cómo también con la tecnología pudiéramos tal vez digitalizar, tal vez generar una especie de metaverso donde se conserva, por ejemplo, ahí esa comunidad con sus raíces y simplemente se da a conocer a través de una tecnología en proyectos de ecoturismo. Y ahí el impacto que genera dice ampliar la comprensión de las sociedades humanas al incluir a otras especies en la narrativa. Fomenta el respeto y la cohabitación entre especies. Aquí es importante señalar cuando mencionan mucho estos científicos el tema de la narrativa, o en otros ambientes le dicen la deconstrucción social. Para que haya un cambio significativo tiene que darse un cambio radical, tiene que ver la importancia que esto implica. Entonces, por eso a veces se van a los fundamentos, se van a proyectos pues, muy interesantes de este tipo de tecnologías. La tecnología verde y la bioingeniería. Aunque se hablaba de la geoingeniería, donde estaban haciendo esos proyectos para lanzar de las zonas aquí en Michoacán, por ejemplo, de los azufres, en Ixtlán, en la zona ya de Villamar, cerca de Zaguayo, que hay mucho azufre y que podría ser un proyecto de control
de geoingeniería y que pues ellos tienen el optimismo que pueden mitigar el impacto también en el ambiente. Pero, por ejemplo, el tema de la tecnología verde y la bioingeniería. Se dice desarrollo de tecnologías que imitan o se inspiran en procesos biológicos para resolver problemas ambientales. Bioreactores, ahí se estaban utilizando algunos para captación de biogases, pero aquí vean, dice, utiliza algas para capturar ese CO2, o por ejemplo en la zona donde hay mucho ganado, mucha producción de ganado que se descubrió que generaban un óxido nitroso que iba supuestamente pues a la capa y empezaron a hacer proyectos de captación de esos gases. Entonces, sí promueve, como dice aquí, soluciones sostenibles a problemas ambientales y reduce también esa codependencia de los combustibles fósiles. Y también no iba a estar de lado la inteligencia artificial, tenía que aparecer igual al momento de hablar de las prótesis, hablar de todo ello, implícitamente pues lo vemos aquí. Entonces dice ahí también creación de sistemas de inteligencia artificial y robots que interactúan con humanos y otras especies de manera ética y respetuosa. Porque mucho se nos habla, ¿no? También de ese tema del Frankenstein o ese tema de la tecnología o de la inteligencia artificial que cobra vida y esas cosas de ciencia ficción que no está todavía estudiado al 100% eso, no, el tema de la conciencia, el tema se entiende todavía cómo, de momento, cómo el cerebro produce las neuronas, pero todavía no se tiene todavía el dato suficiente para entender cómo la neurona produce la mente o la mente la conciencia. Todavía no se tiene ahí mucho procesamiento del lenguaje natural, hay mucho avance en ese tema, pero todavía falta un poquito en ese sentido. Y aquí pues está, ¿no? Los robots de compañía que ya se tienen muchísimos en las estancias geriátricas, en asistentes personales, y que ahorita vemos unos ejemplos de un metaverso en alguna escuela que se está desarrollando también y que están usando incluso monedas digo, criptomonedas para poder tener ganancias, tener un ecosistema al respecto con una economía que fluctúa ahí entre alumnos, profesores y comunidad. Y también podemos crear casas futuras para dar consultoría, ¿no? Sobre temas futuristas, qué depara, en base a qué estudiarían. También se puede mejorar el tema ya como decía aquí, literatura y cine que exploran futuros posibles y las relaciones entre humanos, tecnología y medio ambiente. Ejemplo, hay novelas que imaginan sociedades poshumanas donde humanos y máquinas coexisten en armonía. O sea, es una propuesta, ¿no? A lo mejor muy, ahorita científica, está estudiando, se está sugiriéndose desde la parte de la agricultura, desde la parte biológica, todo esto que se está trabajando y que lo sugirió en primera instancia Donna Haraway desde los 70, los 80, con el manifiesto Cyborg y cuando hizo todo el estudio de cómo era que la taxidermia, es decir, los proyectos en los que disecan a los animales, cómo fue que extinguieron incluso algunas especies para crear ese museo en el presidente Roosevelt, o en aquel entonces, de donde surge pues el osito más vendido del mundo. En su obra, incluso El patriarcado del osito Teddy tiene un estudio al respecto. Y aquí pues simplemente dice, se pueden hacer mejores proyectos para seguir pugnando no solamente eso de plantar árboles, sino mejorar la relación con otras formas de vida. Seguir hablando de que la flora y fauna hay animales y árboles, hay animales y plantas, no solamente plantas y árboles, ¿no? Entonces ahí mismo, en el metaverso, hay proyectos, a ver, regreso, ahí está. Hay proyectos también. ¿Por qué el metaverso y por qué se deja de lado el parentesco ahorita? Aquí, ¿por qué se pasa? ¿Por qué Haraway sugiere esa nueva forma también de relacionarnos? Bueno, en el metaverso, por ejemplo, esta es una idea de proyecto. El metaverso, ya sabemos, es una realidad virtual y aumentada, es una realidad inmersiva, un gemelo digital, o como le queramos llamar, de la realidad, en la que vivimos, se siente como si estuviéramos físicamente. Hay tecnologías inmersivas para ello, como los cascos, los HoloLens, las mismas máquinas, las mismas pantallas, todo eso que nos van a llevar a estar también inmersos en el metaverso.
Aquí proponía un proyecto como la inmobiliaria virtual. Muchas inmobiliarias ya utilizan esos cascos para darles un recorrido virtual a, a los clientes, a las personas que desean comprar, o también ya dicen, se venden también terrenos, se venden esos tokens, eh, digo, mediante los tokens, terrenos virtuales o joyas virtuales, ¿no? Ya también se tiene ese proyecto en el metaverso, el desarrollo de los tokens con el blockchain, como dice aquí, diseñar y vender ropa y accesorios digitales para avatares en plataformas como Roblox, VRChat, o por ejemplo también en Fortnite, en todo ese tema de los videojuegos que se está realizando. Y también, pues, una propuesta de dar consultoría y servicios en el metaverso. A ver, aquí lo voy a cambiar de presentación. Déjenme dejar de compartir, porque ahora tenemos que entrar entonces a este tema de por qué se está dando todo esto, hacia dónde vamos. En otras presentaciones, a ver, en otras presentaciones nos dicen todo esto tiene que ver para tomarlo más en serio de lo que nosotros lo tenemos, de lo que lo hemos interpretado, de que estamos entrando, o cuando nos hablan de la revolución 4.0 o de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial, nos habla de todo ello. Nos dice, hemos tenido varias revoluciones industriales a lo largo de la historia. Ya sabemos que la primera fue con las máquinas de vapor y el agua, que se acelera la producción en masa. La segunda, ya sabemos que con la electricidad se empiezan a generar pues mejores ideas para innovar en la industria anterior, y ya llega la electricidad no solamente a las plantas industriales, sino también a los hogares. Y la tercera se da con el tema de la ciencia de la computación. Y la cuarta revolución industrial, hemos tenido previo a ello muchos inventos que han tenido impactos significativos y que en otros momentos le llamaban, apareció un nuevo invento y decían es como un cisne negro en honor a la teoría esta de Nassim Taleb, eh, también le decían los economistas rinocerontes grises, que causan un cambio radical y no estamos preparados para ello. O le llamaban momentos Gutenberg, cuando inventaban algo que causara un cambio radical, como en el tema del teléfono, en el tema de la imprenta, perdón, en el tema de la imprenta, que si un libro tardaba en realizarse a lo mejor ¿qué será? Unos 4 meses, ahora tardaba 4 semanas o días, o algunas horas, dependiendo del libro, y decían, el momento Gutenberg se lo otorgaban cuando realizaban un invento así, en honor al inventor de la imprenta, porque causó un cambio radical en la forma de transferir el conocimiento, y de ahí era momento, cuando pasábamos a la cuarta revolución industrial, de hacer ya una inmersión en los fundamentos, en la ciencia de la innovación, que decía la innovación va a morir y se vienen proyectos de disrupción. Y tenemos que separar, tenemos que entender bien lo que es la creatividad, lo que es la innovación, para darle paso a la disrupción. Entonces, ¿qué significa eso? Creatividad ya sabemos que viene de crear algo, de traer algo nuevo, algo al mundo. Innovación, algo que ya existe, cómo lo hacemos mejor, cómo le agregamos valor, cómo lo transformamos, le creamos otra aplicación. Y la disrupción, pues, es hacer ese cambio radical, es hacer esa ruptura como se vienen haciendo las cosas. Y si observamos ahorita cuando nos dicen, hay un impacto en los modelos de trabajo, hay un impacto en propuestas de nuevas formas de vida, de nuevos proyectos para rescatar los suelos, que usando las tecnologías disruptivas nos van a llevar de manera implícita a crear esos proyectos. Entonces la disrupción es un cambio radical y lo están realizando las tecnologías. Como bien lo decía Joseph Schumpeter, el economista austriaco desde el siglo pasado, que el capitalismo era ese proceso de destrucción creativa, donde decía que el cambio tecnológico y las iniciativas emprendedoras causaban la muerte de industrias viejitas y daba paso a nuevas, es decir, no extinguía, por ejemplo, en esta imagen,
se acaba esas máquinas de escribir, o sea, se causa una disrupción, rompe, hace obsoleta esa tecnología y la sustituye por una nueva forma de hacer las cosas. Entonces las personas empiezan a adoptar esos nuevos momentos Gutenberg, esas nuevas tecnologías y empiezan a vivir la disrupción. Entonces ahora en la industria 4.0, el concepto de la industria 4.0, por eso no es casualidad lo que mostramos ahorita de las ideas para emprender en la propuesta del Tuluceno, para emprender en la propuesta de nuevas relaciones con la naturaleza. La industria 4.0, el concepto de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, así lo acuña el creador de ese término en el Foro Económico Mundial. Así se acuñó, como la fusión de los sistemas físicos, biológicos y digitales. Así lo definen. Esa es la cuarta revolución industrial. Si la primera revolución industrial se lleva a cabo con las máquinas de vapor y agua, la segunda con la electricidad, la tercera ya igual donde empieza a ver la automatización, la ciencia de la computación. ¿Qué nos está diciendo la cuarta revolución industrial? Fusión de los sistemas, como dice aquí, físicos, biológicos y digitales. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué es lo hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a empezar a observar? Entonces, si es esa fusión, ¿qué ejemplos tenemos nosotros actualmente de una tendencia en la que nosotros nos estamos fusionando con la tecnología? Si nosotros observamos el proyecto ese que dijimos de que podremos tener los chips ya no solo para abrir la puerta con el celular, sino también insertado y podemos, o la misma Alexa tener una fusión distinta. Por ejemplo, este relojito en esta lámina, esos relojitos o la tecnología ponible que le dicen o los wearables ahí que con los anillos, con el polvo, con el maquillaje, ¿no? Con el famoso polvo inteligente, pero el relojito que en este se inició, donde esa tecnología no solamente era el celular, no solamente era la tablet, ese relojito o esa tecnología ponible nos empezó a medir los latidos del corazón, nos empezó, si ven ahí todas las imágenes ahí de las aplicaciones, ¿no? Con las que está fusionada, pero ya hay proyectos para digitalizar, ya hay proyectos, ahí médicos totalmente, donde ya nos va a medir o nos mide pues los triglicéridos, nos mide los niveles de azúcar, muchas cosas con ese relojito al estilo Apple Watch. Y decíamos, pues inician con una acepción distinta, con un enfoque distinto esos proyectos y terminan usándose para otro tipo muy diferente, una disrupción de repente que no logramos comprender. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, es el anillo de Oura que iniciaba solamente ayudándote a conciliar mejor el sueño, a medirte también como de repente ahí los niños se andaban viendo en su relojito o en el celular que las 8 horas no fueron tan reparadoras de sueño y empezaron a desarrollar ahora la oportunidad para emprender, para innovar en la tecnología ponible en la cuarta revolución industrial. Es una gran oportunidad con el tema del Internet de las Cosas, con el tema ese del polvo inteligente, con la ayuda de la nanotecnología y con el tema, por ejemplo, de la biotecnología, la nanotecnología y todas las tecnologías que se fusionan. Por ejemplo, esa imagen que es de un tardígrado, que es el único parásito que puede vivir en el espacio, y que hicieron esa combinación en Calico, en la compañía más grande de biotecnología que se tiene ahorita. Hicieron los experimentos de insertar de inmunotrópicos, de insertarle chips, una combinación de embriones de cerdo eh, con esas células del tardígrado, y cumplieron con el acometido de que este ratoncito que vivía 6 meses vivió 24. Entonces empezaron a fusionar esa tecnología, empezaron a hacer los experimentos y vieron que sí podían, pues, ya de por sí el sustento en el que se dan los científicos para decir el avance que tenemos, pues son los 8.000 millones de personas en el planeta, que la esperanza de vida se ha multiplicado.
Ya hace unos siglos, pues vivíamos de 18 a 25 años o de 25 a 30, era la esperanza de vida. Y dicen con la tecnología y su aplicación en el avance médico, se ha multiplicado esa esperanza de vida. Ya hoy está entre los 70, 80 años en los datos ahí que nos dan. Entonces empezaron a hacer esos proyectos en Calico, lo pueden googlear con toda confianza, la empresa de tecnología biotecnología más grande ahorita, fundada por Ray Kurzweil, el ingeniero en tecnología de Google, todos ahí los de Silicon Valley que siguen fundando todo este tipo de cosas. Y en la cuarta revolución industrial, que nos sugería también Haraway, hay tecnologías exponenciales para poderlo comprender que nos pueden ayudar a emprender con todo eso que nos sugiere Haraway, con ese proyecto de ahora darle paso al tuluceno, a relacionarnos mejor con otras especies, no solamente con los árboles, sino relacionarnos mejor. Y dice, hay tecnologías que nos van a ayudar, las tecnologías exponenciales, que se denomina en honor, como dijimos, a Gordon Moore, a ese tema de la exponencialidad, de que le insertaban cada año millones de transistores, duplicaban y por ende se mejoraba el rendimiento, la velocidad y el impacto en la sociedad de esa complejidad que le iban insertando los electrones. Y cuando nos dijeron que esa ley que iba transformando la industria, transformando la sociedad, como se estaba haciendo cada vez más nanométrica, le decían a Gordon Moore, algunos expertos, va a finalizar esa ley por ahí como en el 2005 porque se va a calentar o qué vamos a hacer cuando se llegue a proyectos ya más allá de lo microscópico. Y dijo, bueno, ya en esa época, en el 2005 vamos a estar hablando de computación cuántica. Se va a solucionar y, y lo que nos sugerían, pues como tenemos ahí el tema de que no logramos comprender este avance, no logramos porque ahora nos hablan de esos emprendimientos, porque ahora nos dicen, hay una exponencialidad en la tecnología y nosotros pensamos de manera lineal. Si no lo logramos comprender, nos va a causar mucho impacto, porque la ley de Moore, hoy resumida como lo están haciendo las tecnologías exponenciales, es de esta manera. Algo se digitaliza, eh, pasa pues al mundo de los ceros y unos, crece a la velocidad de la informática de ese momento y hay que ponerle mucha atención. Vive una etapa de decepción porque no es muy bien aceptado. Recordemos cuando el ejemplo que siempre nos gusta citar de Kodak, porque es el ejemplo más vivo de la disrupción que se causó en impacto así de cómo era de famosa, cómo estaba multimillonaria esa empresa, y en el 2013 se declaró en quiebra, ¿no? Por un avance tecnológico. Vivió una etapa de decepción porque, por ejemplo, la cámara, que se empezaron a tomar cámaras, digo, con fotografía digital, era de 0.0 no sé qué megapíxeles. No era muy bien aceptado todavía en sociedad ese tema de la fotografía digital, pero como es exponencial, va a ir creciendo, va a irse mejorando, se le insertan cada vez más chips, tiene una curva, digo, transistores, se mejora la tecnología, tiene una curva exponencial, pues llega a la tercera etapa donde causa una disrupción. Así se comporta la tecnología exponencial en esta época, ¿no? Entonces, esa disrupción, ese cambio radical, luego se desmaterializa, como lo hacen los periódicos que dijimos, ya las noticias pues son gratis, ya no necesitamos comprar el periódico, aunque nos hayan dicho, a mí me gusta que huela a periódico y si se moja, que huela a mojado, yo quiero seguir comprando el periódico y leerlo impreso. Pero bueno, allí vemos el ejemplo del tema de provincia que cerró de esa manera, ¿no? Ya no hacen ese tiraje y pasó al mundo digital, ese periódico acá en Morelia. Estaba también, no sé si eso va a transformarse, pero el Sol de Morelia tenía ahí por ahí un anuncio de que ya iba a haber un restaurante, creo, ahí en las instalaciones donde está acá en Morelia. Y luego pasa la etapa de la desmonetización, donde se hace gratis, como decimos las noticias, o baja mucho de precio. Tiene esa particularidad la tecnología exponencial. Y la última, la democratización, que todos con un teléfono, con un acceso al Internet, que ya somos más de 20.000 millones de dispositivos relacionados entre sí, tenemos el beneficio de acceder a esas mejoras. A ver, permítame un segundo para prender acá el airecito. Y a ver, pasamos ahí a esa etapa. A ver, entonces, esa es la ley de Moore expresada.
en esas seis etapas. Aquí están los ejemplos, ya vimos el tema de esas de los negocios exponenciales. Te permite emprender disruptivamente hablando, como la biotecnología. A ver, si aquí me regreso, en esta parte que decíamos, dice aquí, impresión 3D, robótica, nanotecnología. Aquí no aparece la biotecnología. Agréguenle también aquí, como dice, computación infinita o cuántica, pues la realidad virtual y aumentada. Sí aparece blockchain, entre otras tecnologías más. Entonces es muy importante la nanotecnología y la biotecnología en este tema del avance tecnológico, porque ahora confluyen entre sí. Entonces, Haraway y otros expertos nos dicen la innovación va a morir. Como tal, le tenemos que dar paso a la disrupción. Lo que estamos viviendo hoy es cambios disruptivos, no tanta innovación. Hay que darle paso a la disrupción. Entonces, la mayor disrupción que tenemos cuando en el 89 llega Tim Berners-Lee con el Internet, ahora se le están agregando nuevas capas a este proyecto. Recordemos, el Internet inicia simplemente como un proyecto militar, pero cuando se lanza, cuando aparece la web, realmente cuando Tim Berners-Lee llega con la W, pues es cuando aparecen los emprendedores.com, es cuando se generan nuevas oportunidades, causando muchas disrupciones en el Internet que afectó pues a todas las industrias. O sea, lo vimos de esa manera, no solamente con Kodak, vemos cómo LinkedIn está disrumpiendo el tema del reclutamiento. Vemos que Facebook disrumpe los portales de contenido, ha disrumpido mucho en ese sentido. Igual las redes sociales en general. eh, eBay, el comercio, YouTube, el tema de lo que es ¿cómo se llama? El tema del streaming, el tema de las noticias, todo ello, ¿no? Se está reconfigurando la sociedad, como vimos con ese tema del tardígrado. En unas ocasiones hemos puesto de ejemplo a este chico que Stephen Power tuvo un accidente muy fuerte y todo le reconstruyeron con impresora 3D. Todo le reconstruyeron ahí, le agregaron fiel a ese proyecto que decía Haraway del transhumanismo. Va más allá, de repente no nos preocupemos en ese tema de tanto avance tecnológico, tanta inmersión de la tecnología en nuestras vidas, porque es algo inevitable, no es una utopía, ¿eh? Como mencionaba ahí Haraway, no es una utopía, no es una distopía, es una protopía. La protopía digital es el proceso de mejora gradual. O sea, hoy una inteligencia artificial me puede ayudar para hacerlo más rápido, para hacerlo mejor, para agilizar mis procesos, etcétera, ¿no? Y en el tema, a ver, ahí me voy a adelantar un poquito, porque, por ejemplo, el poner la atención a esos proyectos que nos sugiere Haraway, pero el darle paso a la disrupción, porque dice emprendimiento disruptivo en el Tuluceno. O sea, ¿por qué tenemos que comprender la parte disruptiva? ¿Por qué debemos de no esperar a que nos llegue como le llegó a Kodak la disrupción, como le está llegando a los taxistas, a muchas otras opciones? No solamente es a las empresas grandes, ellas nos alcanza a nosotros. O sea, ¿a qué disrumpe WhatsApp? WhatsApp, por ejemplo, disrumpe principalmente a los SMS, pero las compañías telefónicas no podían eh, generar un WhatsApp porque se dedicaban a vendernos esos SMS. O sea, la disrupción viene de quien menos no lo imaginemos. En una ocasión, en la otra, el año pasado yo puse de ejemplo, a ver, le voy a bajar poquito aquí, a la impresora 3D, de que, por ejemplo, aunque esto sucedió en El Salvador, pero lo pueden googlear, eh, un fraccionamiento completo que se imprimió en Tabasco, la empresa o la organización New Story, eh, reconstruyó también algunas viviendas en Haití tras el terremoto y también aquí en los terremotos que hubo, tuvieron esas propuestas. Y aquí más o menos la idea es, si nosotros observamos ese comportamiento de la tecnología, como por ejemplo de esta impresora 3D, se nos pueden venir esas ideas de lo que puede disrumpir, principalmente a la industria de la construcción, porque la disrupción te causa una disrupción o un cambio radical al sector. Es decir, no disrumpe un modelo de negocio, no disrumpe en sí, el, ahora sí que a mi competidor o una idea de negocio en general, no, disrumpe el sector. O sea, dice, se transforma la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, todo ello, ¿no? Se transforma y
se hacen ya de otra manera con la impresora 3D. Pero si vimos, tenía un impacto en la medicina, con la ayuda de la biotecnología y todo, como le reconstruyeron el rostro o algunas extremidades a Stephen Power ahí tras el accidente, pues aquí la vemos expresada también en la construcción. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema bancario, que se va a ver disrumpido por el blockchain, por las criptomonedas, por las organizaciones descentralizadas, el tema de los seguros, con los coches autónomos manejándose solitos. Este ejemplo también, a ver, déjenle bajo un poquito. Aunque así empieza, por ejemplo, el tema de que esta chica se apalanca de esta tecnología exponencial y dice, bueno, yo emprendo en la industria de la moda, algunos en la industria de la medicina, con la impresora 3D, otros con la parte de la construcción. La impresora 3D, pues en la industria de la moda, tiene esa capacidad, pero no solo para imprimir esos objetos, sino con las prendas que conocemos, sino que también le puedo agregar nuevos componentes a esa prenda, en el filamento, ahí en la instrucción ahí de la impresora 3D podemos agregarle otros componentes e imprimir otro tipo de prendas, no solamente como las que se muestran en este video, no solamente se pueden imprimir. Decíamos, bueno, se puede imprimir la receta, imprimes una pastilla ahí completa de lo que te recomendó el médico. Entonces ahí, digo, ahí aparece la página también el video. Entonces, esto es para comprender nada más el tema de lo que se refiere a la disrupción. O sea, son proyectos de disrupción que van a pasar y van a causar cambios radicales. Una de las tecnologías exponenciales que se nos mostraba ahí era la impresora 3D. Entonces, ahorita regresamos para analizar qué podríamos hacer o qué podemos hacer con las Alexas, por ejemplo. A ver, vamos a terminar de ver el video. Y ahí aparece la página también. Pues bueno, inician con ese optimismo tecnológico y teniendo pues esa confianza en la parte de esa tecnología. Igual cuando hemos mencionado el tema que está pasando en el sistema educativo, el, el relacionarnos ahora, en hacer una inmersión en el metaverso. A ver, aquí voy a buscar, a ver, ahorita lo muestro, ahorita lo muestro también. A ver, déjenme abro una página, a ver, de Centraland y a ver. A ver, ahorita la muestro, ¿eh? Uy, está tardando. Bueno, a ver. Ah, ya está. Déjame la comparto. A ver, por ejemplo, déjenme compartir. Ya está. Estábamos viendo ahí ese tema de. A ver, aquí está. Por ejemplo, este es un hospital en el metaverso. A ver, si lo observan, dice aquí, se cumple con la filosofía del Tuluceno del relacionarnos a través del metaverso. Por ejemplo, aquí la atención médica me la puede dar un avatar también. Puede digitalizar incluso la célula. Podemos tomar una fotografía, una manchita, a lo mejor que tenemos ahí en la piel, y nos podrán, este, pues dar esa atención aquí en el metaverso. Es el primer hospital así que se propuso del metaverso. Y se observan, tiene su propio blockchain, tiene su criptomoneda IMEX y también cumple con la filosofía de este movimiento blockchain, de ser descentralizada, del anonimato en ese sentido, y también con el tema de la gamificación, que por ejemplo, si yo bajo de peso, puedo recibir
unas cuantas criptos como premio, ¿no? La criptomoneda IMEX. Si reviso, por ejemplo, la otra, la primera de Decentraland, al estilo Roblox, y es un emprendimiento, estas son eh, parte de lo que Haraway nos decía en el Tuluceno, son nuevas formas de relacionarnos con la tecnología. Yo puedo cumplir con mi avatar, cumplir con mi... eh, muchos decían, la privacidad es un tema de ciberseguridad. Y si blockchain apunta, si el metaverso apunta por tal vez el anonimato o por hacer nuestros avatar o una realidad virtual distinta, o también potenciar el tema de la realidad aumentada, entonces el tema vean, a ver si se alcanza a ver, déjenme lo traduzco un poquito por ahí. A ver, ahí está. Ahí está, es el tema de Central Lab, digamos la primera DAO de esta magnitud, una empresa, organización descentralizada. Todo esto se puede generar. Miren, cuando escuchamos ese tema en la cuarta revolución industrial, cuando escuchamos ese tema de descentralización, de organización descentralizada, de los NFTs o de los tokens, de las criptomonedas, del blockchain, todo eso, en, en pocas palabras nos está ayudando a hablar de esa cuarta revolución industrial, de acompañar la narrativa que decía Haraway, de relacionarnos de otra manera ya en este tema para mitigar ese daño ambiental. O sea, es de manera implícita, por ejemplo, vean, se venden terrenos en el metaverso, ¿no? Se venden eh, mediante un token con alguna criptomoneda, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas y en el metaverso, pues es una de las formas de relacionarnos también, de hacer nuevos parentescos y, a ver, creo que a ver, y como que se quedó ahí parada, a ver, déjenme mostrar la otra. Mm, A ver, en la escuela también. Ujú. Ujú. Oye, nada más si lo encuentro, es escuela también del metaverso. Bueno, solo está la de Metaverse School. A ver, déjala comparto. También, aunque está en desarrollo, pero también están usando, están pugnando por tiene la filosofía que cumple algunas criptomonedas, algunas blockchain, donde ganas por aprender y ganas también por enseñar. O sea, obtienes criptos, obtienes tokens, también por cumplir una meta. Son proyectos comunitarios en general. En sí, el blockchain es colaborativo, es comunitario. Los proyectos que hagamos con blockchain, con criptomonedas, son comunitarios en esencia. El quitarle el poder central a la banca, a la burocracia y todo ello, son proyectos que cumplen con la filosofía del famoso Tuluceno que nos decía Haraway. Entonces, a ver, regresando a la presentación, para ver ahora qué metodología, como es un tallercito ahí de 2 horas, bueno, cómo le empiezo yo a meterme en este tema, cómo empiezo a generar proyectos. Por ejemplo, si vemos esto, lo que se ha estado trabajando en el tema educativo, en el metaverso o los contenidos de aprendizaje, eh, por ejemplo, aquí es muy holográfico. No tenemos aquí los lentes de realidad virtual y aumentada para ver cómo se observarían esas imágenes, esas figuras en un contenido de aprendizaje, pero es muchísimo porque de repente pensamos que ya nos vamos a quedar sin hacer nada o nos vamos a quedar pues relegados por el avance tecnológico en muchos momentos, pero se puede hacer muchísimo, se observan, hay muchos proyectos para hacer desde el cambio disruptivo.
A ver, déjenme adelantar un poquito. Por ejemplo, el tema del aprendizaje mínimamente invasivo, a ver, voy a mencionarlo. Aquí lo tengo. A ver. Mm, a ver, déjenme mostrarle, por ejemplo, en el tema de las Alexas, por decir, porque son unos asistentes virtuales que se les puede sacar muchísimo provecho en lo que nos sugiere en la cuarta revolución industrial. O sea, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si alguien quiere emprender y le dicen, pues hay una gran oportunidad para que emprendas con los asistentes virtuales. Hay una gran oportunidad. O sea, esta imagen que vemos, que de la teoría del aprendizaje mínimamente invasivo, cuando hacen el experimento de este hindú Sugatra Mitra, de dejar las computadoras allí a un barrio marginal en la India, con contenidos educativos en niños que no sabían leer ni escribir, y al paso de unos añitos regresan y les aplican pruebas tipo PISA y dieron la sorpresa de que aprendieron como si hubieran ido al colegio a los 6 años. De ahí, más que un aprendizaje basado en las TICs, le llamaban mínimamente invasivo con la tecnología. O sea, sí se podía invadir en esos procesos y luego Negroponte le dio otro seguimiento de Media Lab del MIT, creó su programa de una laptop por niño y con la laptop lo extendió el experimento a más de 5 países en África y también mismo resultado, ¿no? Dieron la sorpresa en unos añitos cuando les aplican pruebas tipo PISA, que adquirieron el conocimiento como si hubieran ido a los 6 años al colegio o a la escuela. Entonces decían, sí se puede aprender de esa manera, el pensamiento protópico nos está llevando a ello, lo que es la protopía digital. Y aquí, al hablar de eso, entonces, por ejemplo, en el tema de Alexas, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos implementar modelos de negocio para desarrollar habilidades o skills personalizadas para las Alexas o los asistentes personales como el de Google también, para que satisfagan las necesidades de los usuarios. O sea, para gestionar tareas no solamente del hogar que conocemos, guías de meditación, clases de idioma, recetas de cocina, etcétera, ¿no? El modelo ahí de ingreso puede ser las ventas directas de los skill premium, suscripciones, que hagas tu sitio para vender esos skills, así como los prompts para las inteligencias artificiales, que también se puede hacer, ¿no? Consultoría y servicios también de integración de Alexa para las empresas. Por ejemplo, ofrecer esos servicios de consultoría para integrar Alexa y Google en los negocios, mejorando pues así la eficiencia y la experiencia con el usuario final o el cliente. O sea, implementar, por ejemplo, soluciones de voz mediante la Alexa para los hoteles, restaurantes, para tiendas minoristas, para oficinas, que pueden incluir incluso reservas, pedidos y asistencia personalizada. También marketing y publicidad a través de Alexa se puede hacer. También se puede implementar proyectos disruptivos de esa forma. O sea, integrar Alexa como una plataforma para campañas de marketing y publicidad. Por ejemplo, eh, desarrollamos ahí los skills o las habilidades, así como se le llama en el emprendimiento con las Alexas, para ofrecer un contenido exclusivo en promociones y concursos, también desarrollar juegos, entretenimiento, capacitación, el tema aquí que acabamos de decir de la educación, podemos también desarrollarle skills o habilidades, así se le llama, pues cuando le desarrollamos algo a la Alexa, para que ayuden a los usuarios, a los alumnos a aprender nuevas habilidades o adquirir nuevos conocimientos de manera distinta a la tradicional, no solamente ya incluso en el YouTube, sino para aprender, para ayudarte como asistente en el aprendizaje de las matemáticas, de la historia, de programación y de muchas otras cosas, no solo para hogares inteligentes, hasta para la salud y el bienestar con las Alexas o los asistentes personales, se puede integrar. Entonces, todo eso se puede hacer también con el Alexa, incluso hasta para el turismo. Realmente se pueden hacer esa automatización con el mismo chat GPT, se puede integrar esos chatbots a las páginas, generar inteligencia artificial para el marketing. Todo eso nos habla realmente que es el concepto del proceso
de la protopía. Aquí hay una curva en los cambios de paradigma que ha hecho esa tecnología y que hoy en día pues nos dicen, ya no le teman, no pasa nada, va a ser algo inevitable. Es más, hay nuevas relaciones con la tecnología, la cuarta revolución industrial así nos lo definió, esa fusión de los sistemas físicos, biológicos y digitales, pero los emprendedores que estábamos preocupados se dicen, ¿qué podemos hacer? Pues si nos dicen todo esto, aquí nos muestran los estudios de Ray Kurzweil, donde cómo ha ido creciendo ese proceso, ese poder de cómputo a lo largo de varias décadas ya. O sea, dicen, en 1920 al 80 tenían la capacidad de una libélula las computadoras, luego se fue llegando a la capacidad de un ratoncito y se prevé pues más o menos por ahí en el 2030, 2040 que van a tener la capacidad de un cerebro humano, las computadoras, luego con la ayuda del Big Data, como se observa aquí, porque se nos dice que vamos a tener el, que vamos a tener realmente la capacidad, como dice aquí, como de todos los cerebros juntos van a tener la capacidad las computadoras, porque estamos convergiendo, está hablándose de ese Big Data, de ese Internet de las cosas, donde vamos dejando mucha huella digital y el acceso a los algoritmos de inteligencia artificial, al acceder a los buscadores, a las Alexa, a todo eso, va a ser más efectivo cuando hagamos una pregunta, alguna consulta o cuando hagamos algún proyecto enfocado con ello. Entonces, ¿qué metodologías tenemos para emprender en esta época? ¿Cómo le empezamos? ¿Qué haremos? Primero tenemos el Moonshot Thinking. El Moonshot Thinking es, antes de pensar ya en una misión, en una visión como estábamos acostumbrados, ahora, si hablamos de armonía con la naturaleza, si hablamos de proyectos disruptivos, en esencia la tecnología cambia el mundo y ahora una metodología que le dicen el Moonshot, que se lo debemos a Kennedy, eh, que nos decía desde en esos años, cuando Rusia lanza primero pues al espacio sus cohetes o las misiones que tenía, ya sabemos lo que pasó. Kennedy dijo, sí, pero nosotros vamos a llegar a la luna. Un pensamiento exponencial, un pensamiento ambicioso, y que pues obviamente le dijeron, a ver, presidente, pero no tenemos el equipo necesario, no tenemos nada por eso. Dijo, tenemos que hacer lo necesario para llegar. A ver, es que yo necesito que el de las turbinas, a ver, ¿dónde están los científicos de las turbinas? Vengan para acá, pónganse a trabajar en ello. Sí, pero nosotros necesitamos que el combustible, a ver, vengan para acá el de los combustibles, vamos a hacer esto. Entonces se genera este tipo de necesidades, de actividades con el pensamiento Moonshot, que realmente, ¿qué significa? ¿Cuál es el concepto? Es el primer paso. No pensamos en un inicio en una misión y visión. Pensamos en transformar. Fíjense, eh, así significa disparo a la luna. Se utiliza, como dice aquí, se utiliza para hablar de metas difíciles. Es muy complicado a lo mejor rescatar un ecosistema. Es muy complicado hacer proyectos ahí con los hongos y con eso para conservar algunas especies o generar una relación entre los hongos con unas plantas y no sé qué. Pero es un tipo de pensamiento audaz, así que se le ocurrió, que hoy es replicado en las películas de ciencia ficción con esa frase famosa que hicieron en los Avengers de todo es posible con la tecnología. Entonces, esto es lo que significa moonshotting, ese pensamiento audaz que pueda conducir a nuevos descubrimientos con la ayuda de la tecnología. Así fue como lo dijo Kennedy. Entonces, los proyectos de investigación necesitan sus propios moonshots, sus propósitos masivos y transformadores. Entonces, eso significa pensar que lo imposible se puede hacer y crear la forma para hacerlo con la ayuda pues de la tecnología innovadora y disruptiva que tenemos al alcance. Hoy ya la tecnología sí puede cambiar el mundo a uno mejor. Entonces, qué metodologías tenemos para empezar a implementar? Primero la tecnología EXO. Déjenme adelanto un poquito para ver de qué se trata. Esas son simplemente ideas. Déjenme adelanto para ver el tema de la metodología EXO. Aquí está. Si nosotros estamos acostumbrados a expresar nuestro pitch de venta en un Business Model Canvas, ahora con la metodología de EXO significa organización exponencial. Significa eso.
Organización exponencial tiene un método de innovación disruptiva para crear esos proyectos que nos sugiere Haraway. Ocupamos pues esta cantidad de semanas, realmente hasta 10 semanitas de innovación disruptiva, donde empezamos primero a planear, a hacer una sesión de despertar y de alinear, de hacer conciencia en el equipo de trabajo de innovación, de que esto va a ser inevitable, un proyecto de innovación disruptiva, porque en esencia así están las tecnologías hoy en día. Entonces descubrimos, hay una etapa donde vemos cómo vamos a causar una disrupción y se lanza. Entonces, el Business Canvas, que es la herramienta fundamental, ahora le da paso a algo que se llama ExoCanvas. El Moonshot Thinking, el Moonshot Thinking, el disparo hacia la luna, el pensamiento ambicioso para desarrollar algo, para llenar un ExoCanvas, lo convertimos en un propósito masivo y transformador, un propósito. Ya nos olvidamos de la misión y visión porque decía Haraway, le dicen los millennials, la misión y visión de la empresa es como el ego. Nos dicen que queremos llegar a ser la empresa número uno en esto y somos esto y queremos vernos así, ya sabes. Y hoy estamos sabidos de escuchar que el empresario cambia el mundo a uno mejor. Entonces dicen, vamos a pasar de ese Business Model Canvas a un Exo Canvas. Y primero tengo que surgir, tengo que crear yo un propósito masivo y transformador. Así, un propósito. Entonces, el propósito pues tiene que ser algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la venta. Por ejemplo, el propósito de Google es una organización exponencial, tiene su ExoCanvas. El propósito de Google dice organizar la información del mundo. No dice queremos ser la empresa número uno en, en buscador de datos, en marketing digital, etcétera, etcétera. No, nomás dice, yo tenemos el propósito de organizar la información del mundo. Y de ahí hay dos columnas para llenar el ExoCanvas. Esta de acá que nos conecta con lo que hace la tecnología, con la particularidad de la exponencialidad, de acceder a la abundancia que genera la tecnología. Nos permite tener empleados bajo demanda, como lo tiene Uber. Nos permite con una aplicación acceder a una colaboración. Luego, eso nos lleva a generar una comunidad y seguidores que se van a identificar con el propósito masivo y transformador. Tenemos que implementar sí o sí algoritmos de inteligencia artificial que nos mejoren la experiencia con el usuario. Nos va a llevar también a poder gestionar activos apalancados, como lo hace también Airbnb, que usa tu casa, como lo hace Doméstica, que te usa tu cámara, etcétera. O el mismo Uber, ¿no? Puede sonar aquí de ejemplo. Usa tu auto, usa tu tarjeta de crédito, te usa a ti. O sea, es usar los activos de otros y ellos solamente ponen la aplicación. Y el tema del compromiso, la teoría de gamificación. Y esta primera columna nos conecta con la abundancia que genera la tecnología. La segunda es más interna, el tema de generar una interfaz para monitorearnos, el tema de los dashboards, de las metodologías como Scrum, algunas otras que nos van a dar como KPIs para medirnos, para ver que estemos realizando bien la labor que nos propusimos en el propósito. El tema de la experimentación, donde vemos metodologías como Lean Startup, donde generamos el MVP en esas 10 semanas de innovación disruptiva, va a llevarnos a una organización donde poco a poco vamos a eliminar la organización, la vamos a hacer más horizontal, pues. Va a ser un poquito, le damos autonomía, un poquito de poder al usuario final, al trabajador, etcétera. Y el uso de tecnologías sociales. Esta segunda columna es más interna, pues, para el modelo de negocio. Esta de acá nos ayuda a conectarnos con lo que decimos con la abundancia que marcan las tecnologías. Entonces, este es el ExoCanvas a diferencia, pues, de un Business Model Canvas. Entonces, esto es lo que se muestra realmente con estos avances y que podemos nosotros desarrollar. Eso, ¿no? El propósito masivo y transformador, empleados bajo demanda, nos genera una comunidad, vamos a usar activos apalancados, el tema de la experimentación constante, el método Lean Startup es para ver ese tipo
de cosas. Aunque propusimos esas actividades, esas iniciativas de nuevos modelos de negocio en esta era de fusión con la tecnología y la relación armoniosa con otras especies, siguen siendo unas grandes oportunidades todavía el Internet móvil, ahora que se venga la 6G y la 7G, esa automatización de diagnósticos clínicos y todo lo que ya mencionamos ahí en el tema, por ejemplo, Internet de las Cosas, pero todos los que propusimos ahí en un principio, antes de pasar esta presentación, pues son ideas muy innovadoras que propone, digo, muy disruptivas, que propone Haraway y otros científicos en esta época de, pues, daño ambiental y de uso de la tecnología para crear modelos de negocio más disruptivos y que sí cambian el mundo a uno mejor. Vimos el ejemplo de la impresora 3D, vimos el ejemplo del blockchain, lo que hizo, por ejemplo, a ver, déjenme lo muestro también ese. Lo que hizo, este, a ver, ¿cómo fue, por ejemplo, que Finlandia, a ver, mm, déjenme lo muestro. A ver, aquí está la noticia de cómo Finlandia regularizó a los migrantes con el blockchain, con la famosa tarjeta Money. A ver, ah, aquí está. Con la tarjeta Money regularizó a los migrantes, e incluso ya no se les, el tema de las remesas tan costosas que eran para los migrantes de Europa, por ejemplo, para mandar para Latinoamérica, pues era muy costoso. Y ya con la tarjeta Money, con el blockchain, pues bueno, Finlandia le entró a ese tema de lleno y pues fue como pudo regularizar a los migrantes. Entonces hay muchísimo por hacer, no nos quedemos con ese tema de que se está disrumpiendo y se están extinguiendo muchos trabajos. Por ejemplo, así son una de las plantillas que ponemos en los talleres de innovación disruptiva. Primero le entramos a observar antes de mi idea de negocio, ver qué tecnologías se están desarrollando, qué riesgos representan, las oportunidades, el tiempo en el que va a disrumpirnos o va a causar esos cambios radicales. Y luego para investigar los modelos de negocio que se tienen. Son unas plantillas que pueden llenar ustedes con calma, pero bueno, voy a brincarme ese videíto y voy a finalizar, voy a abrir una sesión